Buen día chicos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno muchachos, vamos a darle continuidad a las clases de arquitectura de computadores y el día de hoy vamos a ver un elemento muy importante de nuestro computador llamado el procesador o CPU, unidad central de procesamiento. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poco sobre qué es el procesador. Bueno, el procesador es uno de los elementos encargados de efectuar las operaciones aritméticas dentro de un computador, operaciones matemáticas, operaciones lógicas dentro de un computador, ¿listo? O sea, es el encargado de almacenar toda esa información que transcurre en un equipo informático, de procesarla y darnos visualmente esa respuesta, ¿listo? Entonces, esto es lo que viene siendo un procesador en la vida real. Aquí tenemos un claro ejemplo, tenemos un procesador Intel Core i9. Entonces, básicamente las dos marcas principales que hay en procesadores son Intel y AMD. Son las dos marcas que están compitiendo ahorita en el mercado. Diferencias entre una y otra: AMD es muy bueno en gráficos, pero falla en la cuestión de recalentamiento. Los procesadores AMD se recalientan bastante, cosa que no tienen los procesadores Intel. Intel no le apuesta tanto a los gráficos, pero sí le apuesta a que sus chips, a que sus componentes no se recalienten. ¿Listo? Entonces vamos a ver rápidamente cómo es internamente un procesador. Un procesador por dentro tiene básicamente esta estructura. Entonces tenemos que tiene varias memorias caché. Las memorias caché son las que se encargan de almacenar datos o flujos de datos y generar operaciones de manera rápida y efectiva. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a Excel y hacemos una operación matemática en Excel, el encargado de que esa operación matemática se haga, de que la máquina aloje esa operación matemática, es la memoria caché. ¿Listo? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un procesador que tiene memoria caché 1, memoria caché 2, tiene una unidad de control donde almacena información y también la genera. Tiene una unidad de instrucciones donde las instrucciones que les hablaba anteriormente se ejecutan, registros donde se guardan registros, más memoria caché y demás. ¿Listo? Entonces básicamente, si nosotros destapáramos este chip que tenemos acá, lo destapáramos, lo abriéramos internamente, nos encontraríamos con una estructura muy parecida a esta, que es la que se encarga de, ¿qué?, de procesar el flujo de datos dentro del computador y generar de que el equipo los expulse a nuestro monitor de manera visual. ¿Qué hace que sea un procesador rápido o lento? Lo que hace que sea un procesador rápido o lento, uno de ellos es la memoria caché, la cantidad de espacio de memoria caché que almacene. Obviamente, entre más memoria caché tenga el procesador, se va a saturar menos el procesador y va a ser muchísimo más rápido el flujo de datos que nosotros tengamos en nuestra máquina, en nuestro computador. Lo que hace que sea más rápido el procesador viene dado también por las generaciones y el tipo de procesador. ¿Listo? Entonces partamos de que, por ejemplo, en Intel, uno de los primeros procesadores que salieron, o de los más básicos, por así decirlo, más básicos, viene siendo el Intel Atom. Después de ello sigue el Celeron, después de ello sigue el Dual Core, después sigue el Core 2 Duo, después sigue el Core i3, Core i5, Core i7 y por último este que tenemos en este momento acá, que viene siendo el Core i9. Este es uno de los últimos procesadores que ha sacado Intel, que tiene Intel en este momento en el mercado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es un procesador? Básicamente por un lado viene siendo su marca, el tipo de procesador y la generación. ¿Listo? Partamos de ello. Hagamos cuenta que un procesador es algo muy parecido al motor de un carro. Para hacer un ejemplo en la vida real, entre más motor tenga un carro, va a tener muchísima fuerza de empuje o muchísima fuerza de carga. No es lo mismo tener un carro con un motor 1000 centímetros cúbicos a tener un carro con un motor 5000 o 4500 centímetros cúbicos. No es lo mismo tener un R4 a tener una Toyota, por así decirlo de una manera más clara. ¿Listo? Igualmente, el valor de los procesadores se involucra en ¿qué? En el tipo de procesador. El procesador entre más núcleos tenga, va a valer mucho más. Estamos hablando de que un procesador, un computador portátil, hagamos un claro ejemplo, un computador portátil con un procesador Atom o Insight o Pentium, está más o menos alrededor de entre los 950.000 y el $1.000.000. Ya si lo pasamos a un procesador ya Core 2 Duo ya está en 1.100.000, si lo pasamos a un Core i3 ya pasa más o menos a 1.300.000, si lo pasamos a un Core i5 ya pasa a 1.600.000, a un Core i7 ya pasa a 2 millones,
Un Core i9 ya pasa a 2.500.000, 3 millones, 4 millones de pesos, ¿listo? El procesador es uno de los principales factores en el precio de los equipos, muchachos, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, ya partiendo de eso, el procesador tiene esta forma, básicamente en lo que viene siendo la cara, viene siendo la marca, las generaciones, la generación del procesador y los cores que vienen siendo los núcleos que tiene el procesador, ¿listo? Core i9 son más o menos 8 núcleos trabajando de manera continua en paralelo y un núcleo virtual. Core i7 igual, son 6 núcleos trabajando en paralelo y uno virtual. Core i3 es igual, 2 núcleos paralelos y uno trabajando virtual, y así sucesivamente, para que me entiendan. Entonces, por el otro lado, el costado del procesador, encontramos esta forma que tenemos acá. Es un chip, una plaqueta, una placa con una cantidad de puntos de contacto. Entonces ustedes se preguntarán, ¿esos puntos de contacto dónde van? Esos puntos de contacto vienen exactamente a estos puntos que tiene acá. Este amiguito que tenemos acá se llama el zócalo del procesador. Zócalo del procesador en una tarjeta madre. Esto es el zócalo del procesador. Entonces ese zócalo del procesador, cada uno de esos puntos que nosotros vemos acá, se conecta a cada uno de estos puntos que tiene el procesador. ¿Listo? Entonces esta es la forma efectiva de cómo debe ir puesto un procesador dentro de su zócalo. La mayoría de ellos trae un gancho de agarre, que es este que vemos aquí por el costado derecho. Ese gancho de agarre, lo que hacemos es que nosotros lo oprimimos, lo sacamos hacia un lado, hacia el costado externo, y lo subimos. Al subirlo, ya lo que viene siendo esta bisagra que vemos aquí plateada, metálica, se abre y nosotros podemos quitar el procesador de manera suave, muy constante, no de manera brusca ni hacia los lados. Tenemos que sacar el procesador de manera paralela hacia arriba, o sea, muy derecho hacia arriba. ¿Para qué? Para que no se doblen estos pines que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, esos procesadores por lo general tienen una forma específica de conectarse al zócalo de la tarjeta madre. Si se dan cuenta, él tiene por un lado, por sus costados, tiene dos pines, como dos hendiduras ahí, como dos orificios. Esos dos orificios entran exactamente en esta parte de acá y en esta parte de acá. ¿Listo? O sea, si se dan cuenta, en la parte superior los tiene, pero en la parte inferior no trae los puntos plásticos que vendrían siendo los puntos de agarre a estos dos orificios que tenemos acá. Alterno a ello, es muy fácil diferenciar la forma óptima de colocar el procesador. ¿Cómo? Con la flecha. ¿Listo? Todos los procesadores vienen con una flecha en una de sus esquinas y todos los zócalos traen también una flecha en una de sus esquinas, en el zócalo como tal, o en la tarjeta madre viene marcada la flecha hacia donde se colocaría el procesador. O sea, no hay manera errónea de colocarlo. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando nosotros colocamos un procesador de manera errónea? Pasa lo siguiente: sus pines se doblan, se rompen, y al doblarse y romperse, ¿qué va a pasar con el procesador? El procesador va a funcionar, pero no va a transmitir la información de procesamiento a la tarjeta madre, que es la que lo transmite hacia nosotros, hacia el usuario. Entonces va a dejar de funcionar el equipo informático. Pilas con eso. Cuando utilicemos o cuando nosotros vamos a maniobrar, a hacerle mantenimiento al procesador, debemos tener en cuenta que con mucha delicadeza mover ese procesador, quitarlo, colocarlo con muchísima delicadeza para que nuestros pines de agarre no se vayan a averiar o no se vayan a estropear. Después de que se estropean los pines de agarre, nos toca cambiar por completo la tarjeta madre. ¿Listo, chicos? Entonces, mucho cuidado con eso. Cuando nosotros vamos a manipular el procesador, hay que tener mucho cuidado con no doblar los pines. Muy delicadamente lo quitamos, muy delicadamente lo colocamos. ¿Listo? Eso vendría siendo lo que es cómo funciona el procesador y demás. Ahora, el procesador tiene algo que se llama pasta refrigerante. No sé si alguno de ustedes de pronto en algún momento hayan retirado o hayan visto un procesador por dentro. Esos procesadores necesitan de algo que se llama la pasta refrigerante. La pasta refrigerante o la crema refrigerante es una crema que tiene un componente químico que lo que hace es enfriarse muy rápido y evitar de que ese procesador se recaliente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el computador está funcionando y nosotros forzamos el equipo, cuando entramos a jugar, cuando le instalamos juegos al equipo, y ¿qué va a pasar con el procesador? El procesador se va a recalentar. ¿Listo? Se va a recalentar ese chip, y lo que tenemos que evitar es que se recaliente para que se queme. Para ello, le vamos a colocar una pasta refrigerante, y alterno a ello le tenemos que colocar algo que se llama el disipador de calor, que es este que tenemos acá. Ese disipador de calor, si ustedes se dan cuenta,
tiene una parte metálica que parece como un remolino en la parte de abajo, y en la parte superior tiene un ventilador. Ese ventilador lo que hace es que atrapa el aire, lo inserta en la parte metálica que tenemos ahí debajo plateada. Esa parte metálica se enfría y disipa el calor. Al estar enfriada, lo que hace es que va a evitar de que nuestro procesador se recaliente. ¿Listo? La pasta lo que hace es distribuir ese enfriamiento parejo en todo el procesador. Esta imagen que tengo yo acá es una imagen de muestra de qué no se debe hacer, qué no debemos hacer. Cuando nosotros le aplicamos pasta refrigerante a los procesadores, no se debe aplicar pasta refrigerante en exceso, porque nos va a suceder esto que pasa acá. Y al pasar esto, la pasta refrigerante, al ser líquida, semilíquida, va a ser conductora de electricidad y va a provocarnos un cortocircuito en el procesador o en la tarjeta madre, y se nos va a dañar. Forma efectiva de hacerlo: una gota más o menos puesta sobre la mitad exactamente del procesador, una gota de este tamaño, y al colocar nuestro disipador de calor, lo que va a pasar es que esa gota se va a aplastar y va a distribuirse sobre completamente el procesador. ¿Listo, chicos? Entonces, mucho cuidado con eso. A la hora de hacer el mantenimiento a la pasta refrigerante, tenemos que colocar pasta refrigerante con mucho cuidado, muy poca, no en exceso, porque va a pasar esto que tenemos acá, este ejemplo de exceso de pasta refrigerante en el procesador, y se nos va a dañar el procesador o la tarjeta madre. Vamos a pasar a mirar cómo se coloca el procesador. Entonces, para colocar el procesador, nosotros lo que tenemos que hacer es que el procesador va puesto de una manera encima de nuestra board. Tenemos la board acá, miren, abierta, su chapa respectiva, su seguro y el zócalo con los pines donde va a hacer contacto con el procesador. Entonces, ¿qué tenemos? Tomar nuestro procesador, colocarlo justo, muy paralelo al zócalo, y lo que tenemos que hacer es que tenemos que ubicar los pines plásticos con sus orificios respectivos, y la flecha con su flecha respectiva. Lo bajamos de una manera uniforme. Vamos a mirar cómo está este. Ya, de una manera uniforme. Entra el orificio en el plástico, en el plástico. Luego de entrar de manera uniforme, tenemos que cerrar la rejilla y colocar el seguro. Miren, ahí te en cuenta. Luego de hacer ese proceso, lo que tenemos que hacer es que tenemos que aplicarle crema refrigerante o pasta refrigerante, no en exceso. Luego que le aplicamos la pasta refrigerante, la dejamos quieta y la gota de pasta refrigerante, y le vamos a colocar el disipador encima. Todos los disipadores de calor tienen 4 pines o 4 tornillos de agarre. Si nosotros venimos y lo colocamos, simplemente, miren, bajamos los pines de agarre y ya. Además de eso, tiene un flex o un conector que es el que se conecta a la electricidad, el que genera que se conecta a la electricidad. La board trae los machos y el ventilador trae los pines hembras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscarlo. Él tiene una forma específica, no hay manera de no colocarlo de forma efectiva o exitosa, porque él tiene una forma en donde no entra si no es de esa forma. O sea, si nosotros lo colocamos al contrario, no va a entrar, no va a casar. ¿Listo? Luego de ello, dense en cuenta que ya hemos instalado nuestro procesador, nuestro ventilador con su base refrigerante y la pasta refrigerante interna o la crema refrigerante interna. Ahora ustedes se preguntarán, estamos hablando de un computador de escritorio. En un computador de portátil es totalmente distinto. Los computadores de portátil ya traen el procesador, ya lo traen ya pegado o lo traen completamente soldado a lo que viene siendo la placa base. No se puede quitar. En un computador portátil no se puede quitar el procesador porque viene ya soldado a la tarjeta madre. En dado caso de que se dañe el procesador en un computador portátil, se daña completamente el equipo. O sea, nos toca cambiar la tarjeta madre, y eso vendría valiendo casi lo mismo que el computador. Entonces, pilas, consejos: tratar de no dejar recalentar los computadores, verificar que los equipos de escritorio, los ventiladores estén funcionando, y en los computadores portátiles tratar de que el computador tenga una buena fuente de acceso de aire, de que le entre aire, no utilizarlo encima de las cobijas, ni mucho menos, y no forzar el equipo de acuerdo a la máquina. Si yo que tengo un equipo muy básico que no tiene características grandes, un buen procesador, tratar de no meterle juegos o meterle programas de diseño gráfico, porque lo que va a generar es que el procesador se recaliente y se dañe. Eso vendría siendo básicamente la explicación de qué es el procesador, cómo funciona, qué hace dentro del computador, cómo se instala y demás, muchachos. ¿Listo? Un abrazo para todos, buena noche.